Nuria, Campamento Salok. ¡Vengan! ¡Tenemos un trato! Tomen, es toda suya. Hay para todos, pero no es para niños. Tómenla. Es toda suya. Vengan. Hay droga para todos. Tomen un poco. Qué bellas tus mujeres. Bueno, me retiro. Gracias. Ahora, muéstrame tu reino. Aquí es donde como. Aquí es donde duermo. ¿Qué es eso? Nada que te incumba. De acuerdo, si tú lo dices. ¿Acaso ahí escondes tu oro? Por aquí, relájate. Bien, y bien. diviértete. Gracias. Ahora canta. ¡Muévete! ¡Me tienes harta! ¿Quieren? Les va a gustar. Gracias. Asombroso. Ahora todos hablamos igual. Hay que esperar a que oscurezca. Toma esto. No nos gusta tu forma de hacer negocios. Los llevaremos a los rehenes. Ya fue suficiente. Eso fue tal como pasó. Como te dije, así es como pasó. Nuria, área de recreo. ¿Cómo lo supiste? Todos tienen un tatuaje como ese. Qué bueno que te fijaste. Ya debemos irnos de aquí. Nuria, Campamento Salok. ¿Eres Artyom? Sí, sí. ¿Algún miembro de tu familia está en este campamento? No. No está. Hay que salir de aquí. Arriba, arriba. Mi pierna. Nuria, área de recreo, Hotel Oriental. Espérenme aquí, no tardo, ahora vuelvo. Buenas noches. Disculpe, ¿se queda aquí? Sí, claro. ¿Y las señoritas? Son mis novias. Muy ardiente, ¿no cree?
¿Y qué tal? ¿Mm? Vámonos. Nuria, campamento Salok. Ayúdame. Está herido. Eso es, con cuidado. Shaman, revisa qué tiene. Muévete, déjame ver. Pensé que moriría. Qué bueno que llegaron. Está bien. Anatoly Mikhailovich, tenemos a Artyom. ¿Todo bien? Sí, claro, pero no sabemos dónde tienen a los otros. ¿Son de la Fuerza Especial? Más o menos. Pensé que estaba perdido. Gracias por salvarme. Los rusos no abandonan a sus compañeros. ¿Lo has oído? Es una película. No. Deberías ver mejores películas. Tal parece que Jaguar está involucrado. Rusia, Agencia de Operaciones Especiales. Nuestra agencia ha decidido que Markin llegue mañana y lleve el pendiente consigo. Cambiamos la prioridad. Ahora necesitamos al hombre rubio. Este será el nuevo plan. Sí. Steve, Oye, Shaman, ¿cómo está? la bala no golpeó el hueso, pero corre riesgo de infectarse. Entonces, ¿qué opciones hay? Cauterizaré la herida, pero tenemos que llevarlo al hospital. Artyom, ¿sabes a dónde llevaron a tu familia? Solo escuché algo parecido a Erla. ¿Será el Perla? ¿Será un yate? No, es un hotel. Cuando seguía al otro sujeto, se dirigía a ese lugar. Logré escuchar algo. Los otros dos hablaban del Perla. Bien, Steve, es hora de actuar. Entonces, vámonos de aquí. Levántate. Con cuidado. Nuria, Villa La Dulce Vida. Esos Saloks estaban muy drogados y los golpearon. Comenzó una pelea y el rehén huyó. Era solo uno. Pues entonces búsquenlo. Eres de aquí, ¿no es así? ¿Alguien pudo seguir al rehén? No. Bueno, ¿a quién le importa? Tenemos 3 más. Creo que Markin está detrás de todo esto. Viene hacia acá. No arruines esto, se verá reflejado en tu paga. ¿Estás seguro de que los rusos no planearon esto? Sí, señor, claro que estoy seguro. No conoces a los rusos. Ya, puedes irte. Lo encontraremos. Nuria, área de recreo. No, señor, no. Le llamaré más tarde. ¿En qué puedo ayudarles? Somos de la Interpol. Hay una célula terrorista activa en su hotel. Así que deberá darnos toda la información que le solicitemos. Necesito ver su identificación primero y después llamar al comisionado de policía. Disculpe, pero ya no hay tiempo para eso. El gobierno nos da autorización especial cuando hay civiles en riesgo. Así que ahora debe contestar a todo lo que yo le pregunte con la verdad. De acuerdo, sí, lo haré. Se lo diré todo. Bien, se lo agradezco.
¿Quién eres? No te había visto. Me envió el gerente. Entra. Oye, espera. No dispare, se lo suplico. No dispare, es una niña. Es una niña. ¡Arroja el arma! No dispare. ¡Arrójala! Por favor, no le haga daño. No. Es una niña, es una niña. ¡La voy a matar! ¿Están bien? Todo bien, Steve. Calma, somos amigos. ¿Dónde está María? No lo sé. ¿Me escucha? La separaron de nosotras el primer día. No sé nada más. No pregunte. Eso está mal. Salgamos. Arriba. Vámonos. Demon, ya vámonos. Adiós. Nuria, área de recreo. Por favor, ¿puede decirme qué pasó con Artyom? Lo verá pronto. Usted tranquila. Hola, Anatoly Mikhailovich. Xenia y su hija están bien. No llamamos la atención, por suerte. Con María es más complicado. No la hemos encontrado. No sabemos dónde está. No hay tiempo para eso. Lleven a Artyom y a las chicas al hotel. Una ambulancia de la Cruz Roja los recogerá ya junto con las chicas de Mamut. Envíen a la Bender con ellas. Entendido. ¿Y nosotros? Se quedarán a nuestra operación. Markin ya está en el aeropuerto de Stratus. Sí, señor. Ahí estaremos. No deben preocuparse. Les doy mi palabra de que pronto estarán en casa con su familia. Se los agradezco mucho. Nuria, aeropuerto. Salga del auto. Vendrá con nosotros. Vámonos. Nuria, área de recreo, Hotel Oriental. Artyom, cuidado. Hija. ¿Qué te pasó? Tranquila, estoy bien. Tranquila. ¿Te duele mucho? Estoy bien. Gracias, guapo. No te metas en líos otra vez. Con cuidado, amor. Eres muy linda. Tal vez consideres buscar otro trabajo. Justo a tiempo para estar coqueteando. No estés celosa. Gracias. Lava. Nos acompañarás a la capital, solo por precaución. Te recogeremos más tarde. ¿Y ustedes? Las circunstancias cambiaron. Pasaremos al siguiente nivel. Lo que sigue ahora es cambiar la locación. Buena suerte. Steve, hay que apresurarnos. Ya tengo las armas. Adelante.
Ya se van. Nuria, Villa La Dulce Vida. Salga. Hola. ¿Mi familia? ¿Qué pasó con tu voz? Era diferente por teléfono. Todos suenan diferente por teléfono. ¿Y mi familia? Ven, sígueme. Buen día, Konstantin Andreevich. Olvidemos las circunstancias de esta reunión y, por favor, vamos a hablar de lo que lo trajo aquí, negocios. Por favor, siéntese, profesor. No comprendo el propósito de que quiera hablar en persona. Aquí está el pendiente, ahora devuélvame a mi familia. Espero que estén vivos. Claro que lo están. Puede conservar el pendiente. Yo quiero otra cosa. Represento a cierto poder en el oeste. Queremos que usted trabaje con nuestro gobierno, bajo unos términos bastante lucrativos. Entonces, ¿por qué armar todo este alboroto? No necesitan el pendiente. Necesitan un científico. Me necesitan. Sí, y justo por lo mismo eso me salva de una engorrosa explicación. Antes que nada, no hablaré ni una palabra con usted hasta que me diga a qué país representa. Muy bien, puede llamarme Martin Brown. Represento a los Estados Unidos. Tengo señal. Parece que tratan de que Markin trabaje para ellos. Entendido. Esperemos a que dé la señal y que sepamos que la esposa de Markin vive. Tú tienes que estar alerta. Nos encargaremos. Buena Prepárense suerte. para irnos. Chamán. Ya voy. ¿Está listo para cooperar ahora? No, porque tengo una segunda condición que pedirle. Quiero ver a mi familia. Después de eso los enviarán a Rusia. Y al final hablamos. ¿Por qué volver a Rusia? Si pueden venir con nosotros a los Estados Unidos y les prometo que tendrán un mejor estilo de vida que en Rusia. Tráigalos, por favor. Se los suplico. De acuerdo. David. Trae a la mujer. Su esposa vendrá pronto. Su sobrina y nieta están en otro lugar. Vendrán después. En cuanto a su hijo... ¿Qué con él? No lo tenemos. Se vio envuelto en una riña y escapó. Pero... seguro está a salvo. Ya lo encontraremos. Chamán, tú debes coordinarnos. Abre los ojos, pon atención. Vámonos. Entendido. Ahí la tiene.
Como puede ver, está a salvo. No tenemos interés en dañar a su familia. Así que muestre un poco de cooperación, profesor. Usted debe entender que si acepto, me convertiré en traidor. Por favor, profesor. No siempre fui Martin Brown. Una vez fui Marat Bobrov. ¿Qué está diciendo? Que no puedo ofrecerle algo digno de su talento, profesor. Dígame, ¿qué le ha dado su país? Nada. Lo que usted dice tiene algo de cierto. Uno no escoge su país. Parece que no lo recuerda. ¡Alto! ¿Vives? ¡Hay un tirador afuera! ¡Cállese! Por favor, Escuche. deténganse. Su esposo ahora ya se encuentra a salvo. Se lo llevaron a Moscú. Artyom, Lilia y Senya están a salvo. Sígame. Venga. Déjame ver. No dio en el hueso. ¿Qué harás? ¿Una ceremonia ritual? ¿Crees que esas píldoras inútiles son mejores? Lo creeré si Lava juega al doctor conmigo. Idiota. Tenemos que ir por ella. Gracias. Sí, Anatoly Mikhailovich. Nos sorprendió su actuación. Nos engañó. Verás, Steve. Yo estaba seguro de que nunca habían visto una fotografía de Markin. Su identidad es clasificada. Él tomó esa llamada, por supuesto. Tenemos diferente voz, pero con el mismo acento. ¿Y qué hay de la CIA? Dime. Un completo fiasco. Sí. Sabía que habían enviado mercenarios, pero pensé que irían tras Jaguar. Pues Marat tiene un equipo solo de profesionales. Pero no creo que nuestros compañeros americanos sean mediocres. Sí, pero todo lo que hicimos fue para proteger a esa familia de un bastardo como tú. Es parte del trabajo. Oiga, general, ¿todo eso es cierto? ¿Cómo está Lava? Yo espero que esté a salvo. Le aseguro que está a salvo. Descuide, general. ¡Al suelo, todos! Revisaré la parte de atrás.
encontraste? ¿Cómo nos encontraste? Jaguar nos envió por usted. ¡Catherine está herida! Tranquila, todo estará bien. Hola. Hola, Ali, soy Lava, ¿me escuchas? ¿Qué pasa? Sí, fuimos atacados por hombres de Jaguar. Ya me encargué de ellos, pero estoy con los rehenes. Voy al hospital, necesitan ayuda. Voy para allá. ¡Rodénos! Nadie sabía cómo luzco. Ahora morirán. ¡A ellos! Parece muy antigua. A Ronnie le va a encantar. ¡Alit! ¿Dónde te dio? Cuidado. ¿Y tu arma? Me duele mucho. Te ayudaremos, me pasó lo mismo. Sí. Tranquilo. Si no tocó el hueso, estás bien. Vámonos. Esta joya tiene una historia de tiempos ancestrales, del comienzo de la era. Véalo, por favor. Gracias. Es de la Nuria, habitado por la tribu Salox. Lo sé. La mayoría de los habitantes de la Nuria sacaron a los Salox de su tierra ancestral. Y su trabajo fue borrado, gracias al pendiente de Atlantis. La leyenda dice que era un símbolo mágico con la energía de los Atlantes para destruir a los enemigos. Y ahora quisiera dárselos a ustedes, como símbolo de gratitud por salvar a mi familia. Así les ayudará con sus nobles misiones. Y lo haremos sin el pendiente, ¿cierto? Konstantin Andreevich, nosotros agradecemos tu invaluable obsequio, pero estamos seguros de que el pendiente debe volver al pueblo de Nuria. Bueno. Que entonces así sea. Demon. Miren, nada más. Demon. ¡Volvió! Hola, Steve. Qué gusto verte. Pensé que serías fugitivo. El misterio está resuelto. Tengo nuevo pasaporte. La policía de Nuria ha hecho un comunicado oficial sobre la misión del arresto de la mente criminal conocida como Jaguar, quien había controlado la mitad del país por muchos años. Se dice que fue un operativo secreto